Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper mega bien porque yo también me encuentro muy bien. Y el día de hoy les traigo un tema muy polémico que yo creo que va a desbaratar una guerra aquí en los comentarios. No sé, yo siento, ¿no? Igual puede que digan, no, de hecho, tiene razón, no sé. Yo la verdad ando un poco, más que nada imparcial hasta no reaccionar a este video y de pronto sacar de pronto mis propias conclusiones en el tema, como es de costumbre, pero se me hizo muy interesante. Y yo le decía, "Ay, Anita, pero ya, Belgrano, ¿de qué hablas?". Es que miren, el día de hoy vamos a estar hablando de cómo aparentemente el manga superó al cómic. Que yo sé que esto va a ser muy, les digo, polémico porque yo siento que hay muchos fans tanto de cómics como de mangas. Hay personas que literal, es más, en mi misma comunidad que seguro escucharán esto y van a decir, ¿qué? Porque entiendo que no todo el mundo, primero que nada, es fan de leer manga y segundo que nada, no es fan del anime. Y está bien, ¿no? O sea, es parte de cada quien, ¿no? Y es curioso porque, ajá, efectivamente también hay personas que específicamente solo les gusta el cómic. A mí en lo personal, o sea, no soy mucho de leer cómics, no sé por qué, o sea, no es que no me gusten, solo tal vez no lo he tenido tanto al alcance. Yo soy mucho de que si no me compras, o sea, me refiero de que si no me deja a la mano el cómic, así, yo buscar es como que complicado. Yo, por ejemplo, incluso los mangas, solo ciertos mangas que de verdad me han atrapado y que he tenido la suerte de que me han aparecido así de que en páginas sin publicidad y sin mucho problema, por lo general me los llego a leer hartísimo. O sea, no es cuestión de que no me guste leer o algo así, me encanta leer, solo que, no sé, siento que también el tema de ya leer en el celular, ¿no? Como que no es tan chévere. De pronto leer ya en algo físico es un poco más cómodo, aunque igual eso ya abre otro tema más, ¿no? Que hay que discutir, porque les digo, yo en lo personal sí te he leído full en el celular, pero sí prefiero mil veces en físico porque siento que es más cómodo. Igual puede que haya gente que diga, no, da igual, realmente tú puedes leer yo qué sé, no, no sé cuántos mangas, no sé cuántos tomos de mangas, o puedes decir, no, yo me leí todo Jujutsu Kaisen en mi celular, no sé qué, y o sea, sí, puede ser, pero no es para todos. En todo caso, ya sé que me desvié un poquito del tema, pero en todo caso siento que es una buena oportunidad para conversarlo. Así que, ¿qué tal si empezamos y vemos esta opinión de nuestro panísima, el Top Comics? Así que comencemos. Y miren que es curioso que sea de Top Comics. Miren que él es más de justamente de eso, de cómics. Pero vamos a ver qué pics. En recientes años fuera del gusto subjetivo, es claro que el manga sobrepasó por mucho la venta de cómics globalmente. Lo interesante es que no solo lo hizo en Asia, donde era obvio que le ganara al cómic norteamericano. No, también en Estados Unidos el manga se comió el mercado. Del 100% de cómics o narrativa gráfica que se vende en Estados Unidos en 2021, el manga representó el 76% de todo ese material vendido. ¿Por qué el manga ha superado al cómic de manera tan sorprendente? La respuesta en realidad es más compleja de lo que muchos creen, pero es sumamente interesante. Como se cree entre ambos. Los dos son narrativa gráfica, solo que uno se lee de derecha a izquierda y el otro a la inversa. Esto es importante decirlo porque, aunque vamos a hablar de muchas diferencias entre ambos, tenemos que pensar en el manga y el cómic como un medio en común. Es algo así como decir música oriental u occidental. Claro que tienen sus diferencias, pero a final de cuentas siguen siendo música. Dicho esto, podemos empezar a hablar de las diferencias de cada uno. La narrativa visual quizá está más añadida a la historia de Japón, ya que el origen del manga podemos rastrearlo a los rollos de pintura, o emakimonos, que son esas clásicas pinturas de Japón que todos hemos visto, que datan del siglo XII. Y bueno, la idea de ilustrar imágenes que cuenten una historia o reflejen un momento, podríamos estirarlo hasta las pinturas rupestres, pero no nos vayamos tan allá. En Japón específicamente nunca se perdió esa tradición de imprimir ciertos momentos en papel de una manera narrativa. En Europa, esta idea de plasmar momentos se transformó más en lo que conocemos hoy como pinturas, y perdió un poco esa narrativa visual de representar una estampa de un momento o situación a través de una narrativa. Pasando por los siglos XVIII y XIX, hubo más ejemplos de este tipo de protomangas, pero digamos que el manga como lo conocemos hoy, podemos rastrearlo hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial con mangas como Astro Boy y Sasai-san.
Y digo, si hace falta una breve explicación histórica, digamos que en la Segunda Guerra Mundial, Japón tenía un gobierno genocida hiperviolento, donde esta imagen de los japoneses kawaii no existía para nada. En cambio, era un imperio con ideas autoritarias. Pero tras el fin de la guerra y la caída de las bombas nucleares, digamos que las cosas cambiaron bastante. Por un lado, Japón se convirtió en una democracia y se centraron en ser un país pacifista que buscaba reconstruirse tras los estragos de la guerra. Así se abrieron a las culturas occidentales, las cuales mezclaron con la suya, dando vida a una nueva era para el manga, el cual perdió un poco el vestigio del antiguo periodo Edo y se volvió mucho más colorido. Lo interesante es que muy pronto tanto Astro Boy como Sasai-san fueron adaptados a animación. Con esto vamos a ver que desde un inicio el manga moderno tuvo mucho apoyo para su popularización en la animación. Y otro gran acierto que tuvieron es que pronto surgieron el shonen y el shoujo. Actualmente quizá el más conocido sea el shonen, que es el tipo de historias que originalmente fueron pensadas para un público joven y masculino, del que hoy tenemos ejemplos como Dragon Ball o One Piece. Pero otro tipo de manga importante es el shoujo, el cual surgió a la par. Estas eran historias creadas por y para mujeres jóvenes. Con esto podemos ver que el manga se diversificó rápido en subdivisiones para satisfacer públicos específicos. Por otro lado, el cómic estaba teniendo su propio desarrollo. Por su lado, la novela gráfica que dio vida al cómic norteamericano viene de Europa, pero la gran diferencia es que gran parte de lo que heredó Estados Unidos fue la caricatura cómica que se veía en periódicos o la tira cómica que evolucionó para convertirse en los comic book que se popularizaron a inicios del siglo XX con publicaciones como Famous Funnies. La gran diferencia con el manga es que el cómic norteamericano tuvo mucho más impulso antes de la Segunda Guerra Mundial, ya que antes de esta guerra es donde se vendían cómics como pan caliente. Simplemente Superman o Shazam llegaron a vender millones de copias por ejemplar. Sin embargo, cuando acabó la guerra, la venta de cómics se desplomó totalmente. Esto es irónico porque el manga llegó a su pic justo cuando los cómics norteamericanos estaban por desaparecer. Claro, los cómics recuperarían cierta fama, pero muchos dirían que jamás llegó al nivel de popularidad que tuvo antes de la guerra. La diferencia importante que surgió a través de este punto de inflexión es que mientras en Japón la cultura popular con cosas como el manga y la animación estaban teniendo un auge reviviendo la inocencia infantil y simple en estos medios, en Estados Unidos se diferenció de gran manera el entretenimiento que era para adultos o para niños. No había manera que un adulto leyera un cómic o viera una cinta animada. Ahora, no es que en Japón de la nada los adultos leyeran mangas y vieran anime. Originalmente el público de estos medios eran niños y niñas, pero los cuales nacieron en un periodo de paz y estabilidad, con el cual crecieron a ser lectores de manga y espectadores de shows de anime, pero ya como adultos. Mientras que en Estados Unidos los niños que leyeron cómics se encontraron con la guerra y abandonaron esos medios para pasar a otra cosa. Y aunque hubo niños que luego crecieron con los cómics de Marvel como los Cuatro Fantásticos, el medio de los cómics tenía el estigma de ser exclusivamente para niños. A partir de cierta edad, no era bien visto seguir con este tipo de cuentitos. Esto no significó la muerte de los cómics o la animación en Estados Unidos, pero hasta el día de hoy sigue habiendo una gran resistencia social a ver estos medios como algo que un adulto podría disfrutar, cosa que obviamente se ha heredado a Latinoamérica. Mientras, en Japón, estos medios tuvieron un auge en la población general, impulsados por niños que se convirtieron en adultos que normalizaron el leer mangas y ver anime, convirtiéndolo en una tradición y una parte importante de la cultura general en Japón. Dejó de ser un nicho y pasó a ser una normalidad. Esta situación, hay que aclarar, es diferente en Europa, ya que particularmente el cómic siguió evolucionando por su propio lado, pareciéndose más a lo que ocurrió en Japón, teniendo subdivisiones que tocaban la comedia como Asterix, Tintín, hasta obras más sofisticadas como el Incal. Así como su cine, Europa ha destinado recursos y talento a hacer que su narrativa gráfica sea tan variada como la japonesa, yendo de la comedia hasta los conceptos elevados, y no estancándose tanto como los estadounidenses en el asunto de los superhéroes, porque por otro lado Estados Unidos y el cómic se vieron monopolizados por los superhéroes tanto en Marvel como DC Comics. Todo este rollo es muy importante para ver los precedentes que hicieron que el manga se fortaleciera en Japón y el cómic norteamericano se comenzara a estancar. Ahora bien, tenemos que entrar al mero pedo del debate con el asunto de los superhéroes, que es la razón por la que muchos consideran el cómic norteamericano se quedó atrás en contra del manga. Y es que el cómic gringo tiene a Batman, a Superman, a Spider-Man, a los Avengers, y todos parecen estar metidos en una historia cíclica que se repite sin fin, con miles y miles de cómics que parecen imposibles de abarcar. ¿Dónde empiezo a leer Batman? ¿En el número 1 o en el número 300 o en el número 1000? ¿Quién chingado sabe? Solo el pendejo de Mr. X se sabe ese lore. En cambio, los mangas japoneses parecen tener claramente un principio y un final, y hay temas muchos más variados en sus páginas, aunque la realidad es un poco más compleja que ese argumento. En Estados Unidos hay editoriales como Image, Boom Comics o Dark Horse que imprimen cada mes historias fuera del género de los superhéroes, con historias que tienen un inicio y un final claro. Pero la cosa es que no son los cómics más populares en venta, y sorpresa, el argumento de que el manga es muy diferente al cómic se caen con el asunto del shonen, ya que son el tipo de historias más populares en el manga, que básicamente son el mismo concepto que los cómics de superhéroes. En realidad, las historias más populares siguen siendo monotemáticas
temáticas en ambos lados, y aunque ni los superhéroes ni el shonen son un género per se, ya todos lo entienden como uno, porque sí, Demon Slayer podrá ser diferente a One Piece o a Dragon Ball, pero son el mismo modelo de historia de un personaje que se enfrenta a otros en busca de superación, teniendo varios power-ups a lo largo de la historia. Con esto hay que dejar claro que tanto el manga como el cómic tienen su punto mayor de venta en historias repetitivas, porque no me van a decir que Dragon Ball no ha sido casi tan exprimido como un personaje de los cómics gringos. Centrarnos en comparar las narrativas de las series más populares por ahora podría ser insuficiente para explicar el por qué se venden más mangas que cómics, y algo que muchos omiten es el cómo se hacen y cómo se distribuyen estos. Si quieren, luego podemos regresar al asunto de la temática, tono y todo eso, pero algo importante es que el manga tiene una manera de producción que se está comiendo al cómic. Primero, el cómic norteamericano tiene varios pasos más que ralentizan su nivel de producción. En general, tiene 6 procesos de base: la escritura de guión, el dibujo a lápices, el entintado, el coloreo y las letras, con lo cual normalmente se puede producir un cómic completo de 24 páginas en alrededor de un mes. El manga tiene un proceso similar, pero hace 2 cosas para sacarlos más rápido. Una es que la mayoría no tiene color, y 2, reducen el número de páginas de 24 a 17 o 19. Además, en Japón pasa mucho más que en Estados Unidos, que el creador del manga es el propio guionista y dibujante, lo cual resume el proceso creativo aún más. Pero fuera de eso, hay algo que no cuadra en casos como el de One Piece, donde su creador Eiichiro Oda ha estrenado en un mes de 68 hasta 76 páginas. Aunque es cierto que tiene asistentes para completar su trabajo, este nivel de producción es impresionante. Los estadounidenses han intentado competir no solo contra el manga, sino en general contra todo tipo de consumo digital actual, y así crearon ciertas estrategias para competir. Por ejemplo, lanzando algunos títulos como Batman o Amazing Spider-Man con 2 ejemplares al mes de mínimo 24 páginas o un poco más, en algunos casos usando a 2 o más ilustradores y además eliminando parte de los procesos como el entintado con ilustración digital, todo para sacar más rápido y con más páginas cada ejemplar. La mayoría de títulos parecen quedarse cortos ante la producción de los nipones. En este caso, un paso definitivamente que ayuda a los mangakas es el quitar el coloreado, el cual los norteamericanos no han querido sacrificar por miedo a perder audiencia, pero creadores como Robert Kirkman probaron hacerlo al estilo blanco y negro, logrando sacar en tiempo récord con un mismo dibujante números de The Walking Dead bimensualmente. Otros casos parecidos a los de Eiichiro Oda se dieron con ilustradores como Jack Kirby, quien podía entregar entre 80 y 120 páginas dibujadas por solo él, algo que ya nadie más ha podido lograr desde entonces. Por otro lado, algo importante es que en Japón, en muchos casos, el creador del manga tiene mucha injerencia sobre las IPs y también muchas de las regalías. Esto pasa, por ejemplo, con el propio Eiichiro Oda y pasó con creadores como Akira Toriyama. Y aunque es cierto que los mangas mainstream terminan haciendo contratos con grandes editoriales para tener mayor exposición, el crédito a la autoría de sus trabajos queda de manera mucho más clara y tienen mucho mayor importancia con la decisión de qué pasa con sus personajes. Esto es muy diferente a lo que pasa en Estados Unidos, donde la mayoría de creadores son contratados por Marvel o DC para trabajar momentáneamente en un personaje o un título. Esto hace que haya un sentido de pertenencia y urgencia menor, con varios creadores siendo infrapagados por su trabajo que llega a generar millones de dólares para la compañía. Por ejemplo, el que el escritor Brian Michael Bendis y la dibujante Sarah Pikeli hayan creado el personaje de Miles Morales no les trajo ninguna ganancia extra al hacerse popular el personaje, por lo que no importa que las películas, videojuegos o mercancía hayan hecho millones de dólares, ellos están fuera de ese revenue, por lo cual muchos escritores y muchos dibujantes ya no quieren dedicarse a hacer cómics de superhéroes, ya que nada les pertenece y tienen que ser explotados en tiempo récord sin tener todos los beneficios de trabajar en esas historias. En Japón, además del sentido de pertenencia, también viene la filosofía de trabajo, que ya saben que casi no es autoexplotativa. Literalmente los mangakas se matan ilustrando cada página. Más allá del valor sentimental que pueda tener, lo hacen por una tradición propia donde los asiáticos son conocidos por ser extra exigentes en su trabajo y en sus deadlines. Esto a pesar de que muchos ilustradores sean mal pagados, porque bueno, no todos son Eiichiro Oda. Hay muchos trabajadores sin renombre que ganan poco y son explotados para lograr el trabajo. Esto pasa casi exactamente igual en el anime, donde está documentada la explotación laboral en varios estudios de animación, todo para lograr que ese ramen se vea jugoso. Por ejemplo, Bloomberg reportó que un animador de anime en sus 20s puede ganar un poco menos de $13,000 al año, o sea, unos $1,000 al mes, que no es nada malo si no vivieran en una de las ciudades más costosas del mundo, como Tokio, donde la renta de un departamento puede salir entre $600 a $1,000. O sea, prácticamente es insostenible dedicarse a esta profesión, pero el amor y pasión por estos medios es lo que sostiene el ímpetu de muchos a seguir adelante. En este caso, en el asunto de la producción, podemos ver que es algo muy importante para que Japón lleve la delantera, porque es capaz de resumir algunos procesos como el coloreo o hacer una menor cantidad de páginas para eficientar la producción. Y por otro lado, se
tiene el sueño de ser el creador de un manga exitoso que pueda llevarte muy lejos, por lo que la pasión por los proyectos personales causan un mayor impulso a la rápida producción. Y bueno, por otro lado, no menos importante, está el asunto de la explotación laboral, que hace que todo salga más rápido. Mientras en Estados Unidos se siguen aferrando a lanzar el cómic como un producto más completo, pero que termina costando más tiempo y dinero. Además, en Estados Unidos no están dispuestos a tener ese tipo de explotación, con leyes mucho más rígidas acerca de este tipo de situaciones. Y todo esto es muy importante a considerar, ya que actualmente un cómic de Batman o Spider-Man de alrededor de 32 páginas cuesta $5, mientras que una revista de shonen que llega a tener en promedio hasta 20 capítulos de diferentes mangas puede llegar a costar $3. Por el tipo de papel más barato y por la falta de color, las ediciones japonesas tienden a ser más baratas, por lo que son más accesibles para todo tipo de público, sobre todo para jóvenes, que son las nuevas generaciones que deben de quedarse enganchadas con estas historias. En cambio, los cómics se han convertido en un producto de nicho para una audiencia con un poder adquisitivo mayor. Esta diferencia de precios se ha extendido a otros lugares como Latinoamérica, donde con aún menor poder adquisitivo, el manga es preferido sobre el cómic. Básicamente es mucho más barato ser fan del manga que del cómic. Y aquí quiero ya meter mi cuchara porque la verdad es que siento que ha sido un tema muy interesante. Más que nada porque yo estaba que pensaba, ¿no? Al inicio del video diciendo, bueno, ¿qué será la diferencia entre el manga y el cómic, ¿no? Realmente, o sea, de que profundizando, ¿no? Porque yo me podía hacer muchas teorías, yo podía aquí salir con cualquier mamá, ¿no? Diciendo, no, que sí, que no sé qué, de pronto que tienen más variedad, que bueno, realmente eso sí, o a lo mejor apunta a diferentes públicos, que también sí, pero más que nada no sabía pues también el tema hasta cierto punto político realmente, porque efectivamente muchos de los cómics yo siento que fueron justamente con mucha influencia política detrás, ¿no? O sea, imagínense Capitán América y todo esto, tema con las guerras, ciertos personajes, historias también fueron muy reflejadas o haciéndoles historias con doble sentido de lo que está de pronto pasando en Estados Unidos. Entonces, es interesante porque de cierta manera fue de la mano con lo que históricamente iba pasando, pero también hacía de pronto que el público fuera más cerrado o centrado en ese momento, pues a Estados Unidos. Y ya y como bien se dice, de paso en ese entonces, ¿no? La distribución a otros países de pronto no era tanto, o sea, si tomamos en cuenta desde qué año se crearon pues estos cómics, ¿no? De pronto no era tan fácil adquirirlo o en todo caso era de muy alto valor. Entonces, es interesante cómo ha ido pues pasando el tiempo, ¿no? Obviamente sigue siendo pues algunos, más que nada los originales, los cómics originales siguen siendo de pronto medio caritos, peor aún si son una edición especial. No que, o sea, obviamente hoy en día, bien les estaba comentando que yo veía ciertos mangas, por ejemplo, en celular. No va a ser muy diferente con ciertos cómics que también se pueden conseguir de maneras y maneras por medio del celular. Por lo que realmente no es que es imposible encontrarse hoy en día cómics en internet. Tal vez no todos, pero definitivamente de que vas a encontrar, ¿no? Hay páginas y páginas. Entonces es curioso, ¿no? Es curioso, de verdad. No me había dado cuenta también el tema de la monopolización de los superhéroes en Estados Unidos. Y es verdad, o sea, es algo tan real, porque tú no ves una historia de cómic de, yo qué sé, de un chico mágico que tiene superpoderes así, o sea, de que mágico en el sentido más, más shonen, ¿sabes? O un isekai, o sea, son cosas que tú no te vas a esperar ver en un cómic estadounidense, peor aún en ese entonces. Obviamente sé que también en el manga también han habido temas políticos a tocar, porque tampoco vamos a decir como que no, porque literalmente sí. Hemos visto películas animadas que han tocado incluso esos temas, como La tumba de las luciérnagas, que han sido súper pesados en nivel visual y de la historia. O sea, han sido historias muy pesadas que realmente tanto así como para decir que para niños, bueno, o sea, han sido historias y historias, pero definitivamente aquí ya se entiende más allá de lo superficial, como les decía. O sea, ya entendemos entonces que
el manga, la producción, lo cual era bastante obvio, ¿no? Al ser en blanco y negro, obviamente, incluso debería decir que al ser en blanco y negro lo hacía más fácil también de piratear. Y eso es una realidad. El manga tú lo puedes encontrar súper mega baratísimo si lo consigues súper mega pirata, que lo venda. O sea, tú puedes ir a literal una feria y no sé qué, ay, el manga de no sé qué, y va a ser una copia. Y lo sé porque me he dado cuenta. Hay unas editoriales también que no son tan costosas genuinamente. Yo he encontrado valores muy asequibles en el tema de mangas y que han sido editoriales buenas, o sea, certificadas. Y pues está chévere también, ¿no? O sea, yo creo que realmente es necesario piratear, no. Pero ya si eres muy codo o eres muy menso también, no te das cuenta, bueno, ya es cuestión tuya, ¿no? Pero en todo caso, el cómic sí tiene una diferenciación de valor muy, muy grande hasta el día de hoy. Y de pronto, así mismo como les comentaba, que hay personas que solo les gustan los cómics, porque así es, o sea, es lo que más les ha pegado a ellos. Así mismo hay personas que no es que no les gusten los cómics, pero definitivamente la gama de historias y el amor, o sea, como que otro sentido que tienen ciertos mangas, ¿no? Historias, chucha, nivel de historias e imaginación y creatividad para las diferentes historias es increíble. Claro, hay muchos shonen, hay muchos estos géneros en los que a lo mejor son muy parecidos de que como decía, ¿no? En el tema de Kimetsu no Yaiba, de que ajá, van con un fin, van consiguiendo más power up, van consiguiendo más poderes y bueno, terminan matando al mal y no sé qué. Pero hemos llegado a ver realmente también muchas veces en las que los giros, los plot twists, o sea, las historias, ¿no? Han sido, les digo, o sea, demasiado originales, demasiado buenas. A mí, por ejemplo, que hablándoles justamente del manga, ¿no? Que yo no soy mucho de leer manga porque como les decía, necesito saber dónde mismo ver, o sea, y me da un poquito de pereza, pero realmente de los que he llegado a leer y que me encantan son los de Junji Ito. Y lo he dicho miles de veces, Junji Ito me parece que tiene un estilo de dibujo, de escritura increíble, auténtico. Es otro tipo de terror más interesante a mi gusto y que genuinamente me gusta demasiado. Yo siento que es algo que me ha pegado súper bien. Y de pronto son cosas que les digo que no vas a encontrar en un cómic necesariamente. Ay, no, Anita, pero es que sí hay cómics que a lo mejor se vuelven muy darks y no sé qué. Sí, es verdad. Yo no, a ver, no quiero tampoco quitarle el mérito a los cómics porque hay muchos cómics que son buenísimos también. Los de Batman en específico, sé que son muy buenos y tienen historias súper interesantes y nadie dice que no tienen creatividad también. Definitivamente sí, pero siento que abriendo el mercado, como quien dice, a más géneros, a más apertura, ¿no? A diferentes tipos de historias, entiendo también que va a tener más acogida hasta cierto punto. Tampoco que puchicas, entonces ya el cómic se fue a la mierda, ¿no? Y se ha hecho aburrido. No, genuinamente no, pero también es entendible que a ciertas veces, tanto en manga como en cómic, se lleguen a repetir el mismo, de pronto, ¿cómo sería la manera, ¿no? De desarrollar la historia, ¿no? Entonces, se entiende que al repetirse, al no tener como que un fin como tal, que por ejemplo en el manga tú tienes estos one shots, estas historias cortas, autoconclusivas, que realmente también son prácticas, ¿no? Para tanto para vender como para no sé, para entretenerte pues un rato, ¿no? Muy diferente a lo que en ese entonces también se hablaba, ¿no? Del tema de los cómics chiquitos de los periódicos, que eso también, yo siento que también era una muy buena época y una manera también de leer comiquitas que les sabían decir. A mí también me gustaban full y yo siento que eso también tuvo su bonito peso y pues eso, era un acompañamiento al final del día del periódico. Pero por ejemplo, yo me acuerdo, y o sea, ya yéndome por ese lado también, yo me acuerdo también que en el periódico del Universo de aquí de Ecuador tenía su revista de Mi Mundo, creo que se llamaba, y era full comiquitas, full cómics de esos chiquitos, cortitos, ¿no? Y pues eso era chévere también, era bastante bonito, entretenido, yo la verdad me gustaba muchísimo.
Y yo me acuerdo que hasta coleccionaba las revistas de Mi Mundo porque eran historias que tú podías leer y leer y leer varias veces, a pesar de que eran cortas y te daban risa y te seguían dando risa. Entonces, les digo, no es por criticar ni al uno ni al otro, simplemente siento que es una comparativa interesante que tal vez no habíamos llegado a ponernos a pensar, ¿no? Que les digo, son cosas obvias, ¿no? Como el tema del tintado, el nivel de puta, el nivel de ilustración en los cómics, es una cosa que eso sí, muy bonito, o sea, con mucho proceso, con mucho arte digital detrás, definitivamente, y es algo que admiro muchísimo. Pero entendemos también que eso también trae más dificultad a la hora de pronto de vender el producto o más que nada de subir el precio porque claro, no vas a explotar a la gente. Aunque sin embargo es interesante que se toque ese tema porque sí que ha habido mucha explotación, no sé tanto si en el manga, pero sí en la animación en general, lo cual es curioso, pero también se entiende que hay muchos mangakas, que por algo son mangakas, que tal vez sí tengan sus asistentes, pero por lo general hacen prácticamente todos solos. Y si tanto no es explotación a terceros, es autoexplotación a sí mismos, porque buscan obviamente ser súper mega eficientes y súper mega de que llevando muy buenas historias, de pronto un poco más cortas, pero con un excelente detalle, ¿no? Sin necesidad de meterle full color y súper no sé qué. Realmente hacen cosas muy increíbles, muy buenas. O sea, yo siento que en todo caso se dan y se dan hasta cierto punto. Si bien y los cómics destacan por esas ilustraciones y las historias, porque las historias son muy buenas también, pero es eso, yo siento que al distribuirse el tema en un equipo muy grande y más tener que pagar y más tener que meterle full trabajo, a pesar de que es algo bueno, ¿no? Porque dirías, ay, ¿por qué estupidez, no? Si le están metiendo más arte, le están metiendo más esto. ¿Por qué no sería exitoso? Y te digo, no siento que no sea exitoso, por algo tienen hasta películas, pero en todo caso siento que ya, eh, no sé, es más que nada para las personas que tienen acceso a conseguir los cómics más que nada a mano, porque es que incluso, o sea, es que el cómic tú tienes que tenerlo así, es más chévere, les digo, al menos para mí, siento que es mucho mejor leer en físico, más aún un cómic, más aún una ilustración que fue tan detallada, siento que, o sea, máximo en una tablet, pero tiene que ser, o sea, les digo, tienes que leerte el cómic así literal como lo hacían en ese entonces, porque le siento que le da una chispa diferente, una experiencia diferente a leerlo, ¿no? No sé, al menos igual es para mí así. Sé que muchos por eso digo que sé que aquí en los comentarios se va a desborotar todo el tema porque sé que van a haber diferentes opiniones y créanme, lo acepto, entiendo, o sea, y es que cada quien tiene su gusto marcado y nadie puede decirte a ti que eso está bien o mal, o sea, está bien, o sea, cada quien, pues, ¿no? Pero se entiende en todo caso por qué cierta cantidad de ejemplares se vendan más que otros, ¿no? Y pues también el hecho de no darse chance a de pronto agarrar más temas diferentes, que no digo que no haya, pero tal vez no sé. Igual también es que en Estados Unidos a la vez intentar hacer este tipo de cosas nuevas no pega tanto, que también se habló de eso. Y ya es cuestión del público de Estados Unidos. ¿Qué pasó ahí? No sé, tal vez simplemente están ya tan enamorados de los superhéroes que ver de pronto otro tipo de historia ya no es tan popular o a lo mejor ya están acostumbrados a ver solo de eso. ¿Quién sabe, la verdad? Ya sería un tema muy complicado de descifrar, porque tendríamos que estar en Estados Unidos para comprender un poquito mejor la mentalidad y todo eso. Pero en todo caso, sigamos viendo el video y sigamos aprendiendo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia cultural en este caso de tanto manga como cómic? Centrándonos en las diferencias entre Japón y Estados Unidos, ya dijimos que hay una gran diferencia en la percepción que se tiene a la narrativa gráfica. Aunque en ambos hay diversidad de historias, en Estados Unidos el cómic sigue siendo visto como un arte menor y dedicado a niños o adolescentes, a pesar de que en realidad su audiencia ya son adultos con pelos en los huevos, mientras que en Japón se ha normalizado la lectura del manga en todo tipo de personas. Con esto se ha explotado la variedad de ofertas que hay, ya que hay más demanda. Hay historias fuera del shonen, mangas de drama, comedia, infantiles, de crimen y hasta géneros mucho más políticos.
polémicos. La normalización del manga ha permitido que haya mucha mayor oferta, hay más personas que lo leen. Se entiende que el shonen sigue siendo predominante, pero la penetración del medio en la cultura de Japón ha hecho que sea más popular en este país y por ende en otros. Y aquí sería importante mencionar la sinergia de los mangas con el anime, que teniendo una mayor audiencia permiten tener más recursos y oferta en cuestión de animación. Y esto es muy importante para la pronta de las franquicias, ya que muchas personas se hacen fans del manga por haber visto el anime o viceversa, lo que permite un mercado circular que se enriquece y sigue atrayendo más audiencia. Y bueno, la animación obviamente es una entrada mucho más sencilla para alguien del siglo XXI, y por la variedad y cantidad de programas y películas que hay, existe una mayor captación de fans nuevos. Mientras, el cómic, aunque tuvo su auge con películas de Marvel y DC, nunca supo convertir esos números en lectores, quizá por una diferencia cultural, pero por otro lado porque la cantidad de oferta está muy limitado al asunto de los superhéroes. Si bien en ambas culturas la norma parece ser los hombres mamados que se parten la madre, el anime ha adaptado una variedad más extensa de historias que en Occidente. Quien no logra captar la atención en animaciones o incluso no tienen los recursos que tienen las animaciones japonesas para endulzarle el ojo a los espectadores. ¿Para qué ver una adaptación cutre de algo gringo si puedes ver una adaptación bien rica y sabrosa de algo japonés o asiático? Y se entiende que los norteamericanos no le metan en general tanto a la animación, ya que es un medio que en taquilla no ha logrado generar tanto interés en los adultos, a diferencia de Japón, donde por ejemplo puedes ir a un cine y el 90% de las cosas que están pasando ahí son anime. Con esto es Otro tema interesante de qué hablar, ¿no? El tema de la animación. Y ahorita que me puse a escuchar y pensar también en esta situación, es verdad. ¿Cuántas veces no he escuchado a personas mayores, ¿no? De que ven una película animada, ¡ay, yo no veo dibujitos! Y eso, puta, eso es algo que yo escucho puchicas, muy seguido, muy seguido. Está tan metido que ciertas animaciones, bueno, no, prácticamente la mayoría lo toman como algo para niños y genuinamente hay películas, muchas, que son animadas y que realmente también pueden impactar perfectamente en la vida de mayores. O sea, puchicas mayores de 40, por así decirte, ¿no? Por ponerte una edad. Pero es verdad, es cierto, o sea, es complicado. Y también es cierto que lamentablemente, a pesar de que se ha hecho muchas adaptaciones últimamente, en estos últimos 10 años de cómics, ¿no? Prácticamente, y o sea, realmente también hubo en su momento animadas, y de hecho siguen habiendo animadas de ciertos cómics. Hay unos mejores que otros, no todos terminan siendo tan exitosos, lamentablemente. Incluso he visto casos de, por ejemplo, series de Spider-Man que han sido canceladas y me quedo así como que, chucha, son series muy buenas y lamentablemente no tuvo un pegue, y es curioso, ¿no? No sé, o sea, por eso les decía, tendremos como que meternos en la cabecita del estadounidense. ¿Qué le pasa? ¿Por qué? ¿Por qué tanto que de pronto no siempre logran adaptar tan bien las películas de cómics? O sea, hay unas que sí las adaptan pues bastante chévere y le crean hype, y que por ejemplo los Avengers sí llegaron a atraer full público, tanto, bueno, de todas las edades realmente. Pero a la hora de pronto de hacer series animadas de esos mismos personajes, de Spider-Man, por ejemplo, no logra conectar, y es muy interesante, ¿no? Sin embargo, y claro, a ver, no te diría, ay, es que aquí sí, en cambio, las animaciones de japonesas super sí pegan en los adultos. No, no. A ver, el tema es que definamos también quiénes son los adultos, ¿no? Pero también se entiende que en Japón ahí sí es algo, una gama un poco más alta, un poco más grande y de pronto un poco más culturalmente más aceptado, ¿no? Tal vez por el mismo hecho de que es el país del origen de los mismos. De pronto siento que si nos damos cuenta, esto se divide muy en Estados Unidos y en Japón. Pero, por ejemplo, nosotros que somos de Latinoamérica, genuinamente cuando hemos llegado a ver, no sé, cómics o mangas, por así decirle, que se han vuelto mega, pero así mega popular, así de un nivel súper altamente, un tema altamente sociable, ¿sabes? Un altamente de que súper conversado, de que no importa quién le converses y vas a ver de tal personaje o de tal historia. Y no digan, ay, que los webtoons, estamos hablando de que tú puedas literal conversarle a tu mamá de tal serie y que ella perfectamente va a entender y va a saber y no sé qué.
O sea, no, lamentablemente no es el caso. Entonces siento que aquí sí se divide bastante. Hay muchas personas, claro está, de 20, 30, sí, hasta 40, muy, tal vez, que sí vayan a verte tanto la película de, no sé, Pixar, como la película de Jujutsu Kaisen. Claro que sí, pero no es algo que abarque a toda la familia, no, no. O sea, chucha, es bien complicado eso, es bien complicado. Pero aún les digo, una serie de televisión, incluso ya en plataforma, que tú digas, ay, sí, vamos a ver Spider-Man, vamos a ver este Superman, vamos a ver, porque han habido así últimamente esas series animadas, como les digo, muy buenas, pero no se habla tanto del tema y no se populariza tanto. O sea, yo sé que igual hay excepciones. Por ejemplo, mi mami, y es algo de lo que estoy orgullosa y feliz, mi mami, por ejemplo, se ha visto full Dragon Ball, full Kimetsu no Yaiba, o sea, y mi mami tiene sus 50 y algo de años y, o sea, a la vez perfectamente metida en el tema y, o sea, pero ha sido también de la mano de mi hermano. O sea, yo creo que está este estigma muy fuerte que si no... o sea, si no interviene como quien hizo un terceros, ya las personas se quedan con ese estigma de que, ay, es que son dibujitos, no sé qué. Entonces, y por eso, o sea, en Japón no se va a ver eso porque o sea, de ahí se origina, es un trabajo muy viable, creo que hasta la gente hasta se lo ha de pensar, el querer apuntar a hacer eso. ¿Viable en el qué sentido? Sí, estamos hablando de que efectivamente no se gana más de pronto de $1000 y que es una vida más complicada ya de todo eso, pero viable en el sentido de que sabes que no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro mangakas, sino muchos mangakas se han hecho muy famosos y claro, ya llegando a apuntar, ¿no? A un manga popular, que de paso le sacas película, que de paso es tu creación sin necesariamente, o sea, claro, siempre va a haber de pronto una empresa apoyando en el tema de la animación y eso, pero va a ser diferente a las empresas de Estados Unidos que tienen su equipo y no sé qué, y ya es una marca en específico, ¿no? En este caso, por ejemplo, Marvel. Pero no, aquí no estamos diciendo Marvel, aquí estamos diciendo de que One Piece, no sé qué, no sé cuánto, y son diferentes, y son no sé qué. Entonces, es interesante la diferenciación de entre una cosa y la otra, ¿no? Es totalmente una experiencia diferente. Entonces culturalmente hablando, va a ser súper, 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 súper otra cosa. Y puede que eso también afecte. Igualmente quiero, o sea, de verdad, yo quiero leerlos aquí abajo, en los comentarios, quiero, o sea, si se quiere madrearse entre los cómics versus los mangaka, bueno, los mangakas sí, pues, los, los fanáticos de los cómics, los fanáticos de los mangas, por favor, ahí destrócense, yo solo quiero ver el mundo arder, no mentira, solo quiero, pues, ver también, ¿no? O sea, qué opinan de cada uno. Les digo, a mí me gustan los dos, yo no tengo problema, ni con el uno ni con el otro, y pueden estar en desacuerdo totalmente, pero es que es eso, o sea, yo siento que aquí se divide entre gustos, no es una cosa de gustos, no te vas a decir este video porque, o sea, el por qué de pronto no tiene por qué gustarte un cómic, porque no es esa el objetivo de este video, no es eso, simplemente como para hacerte dar cuenta porque de pronto ciertas adaptaciones son mejores que otras, porque ciertos cantidad de mangas que tú ves, es que, miren, y si te lo pones a pensar, si tú vas a una convención, claro, sí, no te digo, ay, no puedes encontrar un cómic, claro que vas a encontrar, pero seamos realistas, ¿qué encuentras más? ¿Un cómic, o mejor dicho, una serie de cómics completa, específica, sin importar cuál arco sea? ¿O vas a encontrar más fácilmente y de diferentes tipos, de diferentes temas, de diferentes géneros, mangas? Pues muy probablemente encuentres más mangas. Entonces, es eso, es todo un triángulo de eh, situaciones en las que lleva a encontrarse o no más venta de eso. Y te digo, de todas maneras existe pues toda el fucking Latinoamérica que prácticamente puede gozar de de ambos mundos, ¿no? Ya si quieres ser muy específico, ¿no? De hablar tanto del éxito y caída en sus países de origen, bueno, ahí sí ya estamos hablando de algo muy diferente, ¿no? Pero aún así depende mucho también de que ese éxito globalizado, ¿no?
o sea, se proyecte justamente en todo el resto de América. Entonces, y que por ende nosotros podamos dar nuestra pequeña y humilde opinión. Pero es eso, ¿no? Y no te digo como, ay, entonces como no es éxito en Estados Unidos, tampoco en Latinoamérica, y por ende no vale y no sé qué, o sea, no, genuinamente no, es simplemente que sí va a proyectar un poco más mundialmente, que también le vaya en sus países originales, porque pues ni modo que le vaya mal, relativamente hablando, y o sea, y se va a poner a vender al extranjero tan fácil, ¿no? O sea, no va a ser tan fácil. Tiene que obviamente desde su país salir esa proyección, ¿no? O sea, ese nivel de venta alto y por ende más, pues, procesos para agilizar la continuidad con las historias. Pero eso es lo que yo pienso. Claro que el manga le ha ganado al cómic, por un lado por razones circunstanciales y por otro lado por una falta de adaptabilidad en las empresas en Occidente. Pero con todo esto no quiere decir que el manga o el anime sean narrativamente o creativamente siempre superiores o estén exentos de problemas o vicios. Por ejemplo, el asunto de que el cómic de superhéroes es repetitivo me parece muy chistoso viniendo de fans de Dragon Ball. O sea, me gustan los dos, pero muchas veces los fans del manga o el anime son incapaces de ver los propios vicios de su medio. Por ejemplo, la obvia cantidad de sexismo que hay en algunas historias. Al anime se le perdonan los chistes homofóbicos, racistas o sexistas solo porque vienen de Japón. Como que existe una barrera de, nah, es que esos güeyes están locos, hay que darles chance. Porque bueno, también hay que decir que hay subgéneros bien enfermos del anime o el manga, donde por ejemplo tienen protagonistas menores de edad haciendo cosas de adultos, por ponerlo en términos amistosos. Cosa que han puesto enormes debates sobre hasta dónde un creador puede llevar sus fetiches a un medio. Pero donde sí podemos darle varios puntos al anime o al manga es que se adentran a narrar visualmente algunos conceptos de manera más arriesgada que los occidentales, a veces justo porque no hay esta idea tan fuerte de cancelación o de lo políticamente correcto, pero por otro lado es justo porque ven a estos medios simplemente como medios y no como limitantes. Las historias no se vuelven siempre obvias o censuran conceptos severos como la muerte o la violencia. Recuerden que los niños no son estúpidos y que no todo lo que sea ilustrado tiene que ser exclusivamente para niños, lo que ha permitido extender el potencial del manga y el anime para hacer historias muy variadas que toquen temas desde lo superficial hasta lo denso, para audiencias tanto infantiles como adultas. En Norteamérica hay una idea ya muy viciada de intentar proteger a las infancias, pero retirándoles cierto peso a muchas animaciones, haciéndolas literalmente monitos huecos que dicen cosas chistosas. Pero creo que muchos niños o jóvenes prefieren ver cosas como Demon Slayer porque a pesar de la evidente violencia, tienen lecciones más profundas sobre la pérdida o el valor del esfuerzo, que en animaciones gringas se han dispersado totalmente a lo banal para no ser ofensivas. A veces falta un poco esa rispidez y esa cancelabilidad para que alguien despierte y pueda crear su propio juicio de lo que está bien o no. En vez de una narrativa guiada y moralmente incorruptible, las historias ambiguas de los japoneses ponen muchos más retos al espectador para engancharse en una historia sin sentirse aleccionados. También hay que decir que hay cosas buenas y malas en ambos. Sigue habiendo grandes cómics norteamericanos, así como malos, y eso igual pasa en el manga y el anime. Probablemente la lección que ha aprendido tarde el entretenimiento norteamericano es que necesitan desenraizar ciertos conceptos que ralentizan la producción de sus historias, además de enfocarse en que no sean un producto simplemente comercializable sin más, sino que las historias conecten con el lector y que un medio no tiene ni edad ni género. Solo a través de liberar esos prejuicios y ataduras a lo pasado podrán evolucionar sus medios para que nuevas generaciones se sientan interesados por ellos. Hubo un momento donde el cómic norteamericano justo logró dar ese salto, supo tomarse en serio y dejar de lado lo que vendía para comprometerse con las historias. Y además necesitan democratizar el entretenimiento, porque el cine y las historietas siempre han sido del pueblo, no de una élite que puede pagarlo. Además deben recordar que el exceso de censura y moralismo no sirve si detrás no hay buenas historias que tengan mensajes honestos. En fin, muchas gracias por ver Muy este video. cierto. Mira qué buen tema de verdad. Efectivamente, hay muchas veces que ciertas historias de pronto pierden ese peso, ¿no? Ese peso que te da realmente una lección, ¿no? Por miedo a la censura, bueno, por miedo a lo polémico. Y claro, hoy en día con tanto filtro que le pones para que un niño de pronto no se traume y todo eso. Entonces, claro, se entiende que también eso es otro factor a relucir en el tema de crear una historia o en todo caso una adaptación más bien de una historia que ya se ve en el cómic para pasarlo a animación, efectivamente en la que infantilizan una serie, ¿no? Una serie que fue un día un cómic con un muy oscuro y que es complicado de pronto adaptarlos, aunque no es una regla, ¿no? Porque les digo, hay muchas, por ejemplo, películas de Batman
que son pues con temas crudos y, o sea, yo he visto, sé que no, o sea, lo digo para aclarar que no estoy diciendo que es una regla, pero se entiende que habrá otros casos en los que sí lo adapten lo más infantil posible y que de hecho se pierda el mensaje principal de la historia o el de los valores, ¿no? Que se tratan de, más que nada, proyectar. Pero en todo caso, amigos, me gustó mucho este video, nos hace igual como que analizar un poco más, ¿no? De lo que estamos consumiendo al final del día, que no necesariamente te está diciendo esto es malo o esto es malo, simplemente te está diciendo de pronto que ambas situaciones crean de pronto problemas, errores. Claro que sí, Dragon Ball es también un tema muy repetitivo que de pronto funciona como a veces no funciona. O sea, y incluso en el tema de las animaciones que no necesariamente siempre son tan fieles, ¿no? O incluso tienen algún tipo de problema. Pero en todo caso, me ha gustado mucho este video porque he comprendido un poco más de qué va cada público, ¿no? O sea, a cuál va dirigido, ¿no? También. Y eso me hace entender también por qué de pronto me voy más por los mangas a veces que los cómics. No queriendo decir que los cómics no sean buenos o que no me leería un cómic. Les digo, me encantan mucho las pelis que he llegado a ver. No he visto tantas, pero de las que me han recomendado de Batman o de Superman, han sido muy buenos y genuinamente me ha dado muchas ganas de seguir viendo más del mismo tema, del mismo género, del mismo personaje. Pero eso, amigos, en todo caso, yo quiero leerlos a ustedes, como les comentaba, quiero que ustedes me digan su opinión más honesta, cruda, no importa, yo lo que quiero saber es qué opinan al respecto, quiero saber si están de acuerdo, si no están de acuerdo, no hay ningún problema. Lo importante aquí es crear un tema de conversación, de discusión incluso tal vez, para de pronto ver qué, o sea, qué es lo que ustedes valoran más de cada género, ¿no? De cada eh, línea, ¿no? O sea, les digo, puede que defiendan mucho el manga, defiendan mucho el cómic, pero es bueno saber por qué, ¿no? O sea, el razonamiento y su defensa de por qué el uno tiene tanto valor como el otro, ¿no? Pero bueno, en todo caso, amigos, gracias por acompañarme a ver este muy buen video. Me encantó, la verdad, siento que es un tema que nos compete a todos y que todos podemos compartir. Así que si les gustó, por favor dejen su likecito. Comenten, ya les dije, suscríbanse porque estamos muy cerca de nuestra meta de 300 suscriptores, amigos, por favor. Estoy muy feliz porque estamos muy cerca, pero quiero que por favor sigan compartiendo estos videos, sigan comentando, sigan de pronto preguntándose qué más se puede llegar a ver, qué más les gustaría de pronto que grabáramos y qué más de pronto podemos aportar en este contenido que estoy creando, ¿no? En todo caso, gracias de verdad a todos los que se unen a la comunidad. De paso, ya saben que se pueden también unirse a la comunidad del streaming, porque también streameo en Twitch, en TikTok, en YouTube, en todas partes me puedes ver streameando, así que son más que bienvenidos a pasarse. Estoy últimamente jugando nuevos videojuegos, probando cosas nuevas y obviamente si quieren conversar temas de los que hemos grabado aquí, también pueden ir a conversar. Es un lugar súper, con una comunidad muy abierta, así que ustedes pueden ir a seguirme por allá, son más que bienvenidos y obviamente compartan el videito para llegar a más personitas y que sean parte también de los Ani amigos, que es la comunidad de pues de mis canales, ¿no? Entonces muchas gracias, los quiero mucho y nos estaremos viendo muy pronto y no olviden seguirme en mi Instagram, Ana Gaby Star, y también en mi TikTok, que ahí es Anita Gaby Star. Los veré pronto. ¿Y tú? ¿Qué prefieres? ¿Cómic o manga? Lo descubriremos.